Nadie tiene esa valentía de querer reconocer y decir: yo le he fallado a Dios. Pocos son aquellos que se llenan de valor y decir: yo quiero confesar que caí vencido por el pecado, yo le fallé a Dios. Es que queremos mantener ese pecado oculto. Cuando hemos pecado contra Dios, lo menos que queremos es que nadie se dé cuenta. Lo menos que queremos, hermano mío, óigalo bien, es que los demás sepan lo que hemos hecho. Queremos mantener aquello guardado, queremos mantener aquello, y nosotros decimos: nadie sabe nada, nadie conoce nada. Y entramos a la iglesia como grandes predicadores, entramos a la iglesia como grandes líderes, entramos a la iglesia como grandes santos, pero Dios sabe que muchos hace rato fueron vencidos por el pecado, y Dios está esperando que confieses con tu boca y busque la misericordia y del perdón del Dios Todopoderoso. Usted mismo siente: Señor, te dice: ya no quiero seguir en esto, pero el diablo te ha atado, el pecado te ha encadenado, y por mucho que quieres salir no puedes. Intenta despegarte de las cadenas y no puedes. Pecas y vuelves a pecar, y tú dices: quiero soltarme de estas cadenas, y no puedes. ¿Sabes por qué? Porque ese es el pecado oculto. El pecado oculto es un pecado destructivo que poco a poco comienza lento, poco a poco comienza a destruirte, y lo primero que destruye es tu relación con Dios, es lo de adentro. Comienzas a perder la paz. Puedes estar dentro de una iglesia, pero tú sabes que hace rato no tienes paz con Dios y no tienes paz contigo mismo. Has perdido la paz, has perdido la tranquilidad, porque el pecado te la ha robado. Necesitamos venir a Cristo Jesús y decirle: perdóname, Señor, porque no tengo paz. Vienes a la iglesia, levanta las manos, quieres llorar, pero no quieres paz. Y el diablo y el pecado te dice: eres un hipócrita. El pecado te dice: mujer, eres una hipócrita, porque finge levantar las manos pero no tienes paz. Hace rato se te fue la tranquilidad. El pecado te dice: eres un hipócrita, porque tú sabes que es pura ficticia, es pura pantalla. Levanta las manos, te das la avanzadita, te das el brinquito, algunos hablan lengua, pero es pura pantalla, no sienten nada, porque el diablo les robó la paz de Cristo. Necesitamos confesar ese pecado para que haya paz de verdad en el corazón. Usted le dice: ¿quién vive, hermano? A ver, ya no saben que es Cristo, ya no saben, ya perdieron el gozo. ¡A su nombre! Oh. Mire, rápido dijo Gloria, pero estoy dando un ejemplo. El que está en la parte dice: yo me llamo Mario, yo me llamo Pedro. Óyeme, es que el pecado hace que pierdas el gozo. Ya no disfrutas la vida en Cristo. Tú vienes a la iglesia y tú ves que el que está en la par tuya se goza y tú no sientes nada. El que está en la par tuya dice: gloria a Dios, aleluya, pero tú no sientes nada. Porque el pecado te roba el gozo de la salvación. Y aunque quieras fingir levantando las manos, tú sabes que no sientes nada. Aunque quieras aplaudir, aquello está desabrido. Aunque tú quieras decir: gloria a Dios, aleluya, tú sabes que no hay una fluidez, no hay un gozo verdadero. Tú has perdido el gozo en Cristo, porque eso hace el pecado oculto en la vida de aquel que peca contra Dios. Esto es lo que muchas veces el ser humano no quiere hacer, hombre y mujer: confesar su pecado. Prefiere mantenerlo oculto. Prefiere, él dice: que qué vergüenza que se den cuenta que yo le fallé a Dios. Qué vergüenza que se den cuenta que me estoy reconciliando con Dios. Será más vergonzoso y atormentable llegar a la condenación eterna si te vas sin Dios y sin esperanza, que en esta hora venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, restaura mi vida, restaura mi alma, perdóname, Señor, perdóname, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis
mis pecados. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Jesucristo, para con el Padre el justo. Dios está llamando al hombre y a la mujer a arreglar cuentas con Dios. Amigos descarriados y gente que está dentro de la iglesia, Dios los está llamando a cuentas con Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y luego nos saltaremos al capítulo 2, versículo 1 de la misma carta del apóstol Juan. Esperando su mayor reverencia, si ya fue al baño, quédese ahí sentadito, gloria al Señor. Si siente que Dios lo descubre con la palabra, tranquilo, dé un gloria a Dios, porque Dios nos sigue amando. Cada vez que Él envía su palabra, y Él envía su palabra para bendecirnos, para ayudarnos, para libertarnos, para sanarnos, para salvarnos. Ese es su amor, un amor incomparable que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Sígame con su vista, por favor. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, la leeremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que por fe vamos al cielo decimos. Y la iglesia que por fe vamos al cielo decimos. Amén. Que se oiga que hay voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta ahí nada más. Cierre sus ojos. Oremos al Eterno, por favor. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le doy gracias por la oportunidad grande que me da, que me concede, de poder estar en este precioso lugar, Señor, en este segundo día de campaña auspiciada por los caballeros. La iglesia te hemos cantado, te hemos adorado, hemos exaltado su nombre, hemos entregado lo que traíamos para usted esta tarde, pero hoy queremos recibir su palabra. Por favor, hazte presente a través de su poderosa palabra, Señor amado. Oh Dios mío, y ayúdame a mí, Señor eterno, a poder ser solamente un instrumento del Espíritu Santo para gloria de tu nombre, Señor amado. Ayúdame a entrar en la revelación de tu palabra para gloria de tu nombre y por amor a este pueblo, Señor eterno. Por favor, salva las almas que tienes para salvación, sálvalas, por favor, Señor. Sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que a través de su palabra lo torcido se enderece y lo áspero sea allanado, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y que todo lo que sucede en este lugar, toda la gloria es solamente para usted, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, salude el que está a la par suya. Si se habla, dígale: la destrucción lenta del pecado oculto. Con toda confianza. La destrucción lenta del pecado oculto. Con toda confianza. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Yo siempre he creído
que el pecado es como un cáncer que trabaja, mire, lentamente hasta destruir y matar a la persona, como un SIDA, así, matando las defensas hasta que le quita la existencia a las personas que son infectadas de ese virus, del SIDA. Yo quiero que ponga atención, por favor, los minutos que estaremos disertando la palabra del Señor, con toda reverencia, no a mí, sino a la palabra de nuestro Dios. Decimos amén esta tarde. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la palabra del Señor, nosotros aprendemos que de acuerdo a la Biblia, el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, o más bien la orden que Dios le ha delegado a su iglesia, la orden que Dios le ha delegado a sus hijos, es mantenernos fiel a su palabra, es mantenernos con nuestras vestiduras limpias, viviendo una vida de paz y una vida de santidad delante de la presencia de Dios. La orden que Dios le entrega a este pueblo no es de vivir de una manera desenfrenada, no. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, dice la palabra. Por lo tanto, el deseo del corazón de Dios es que la iglesia en la tierra marquemos la diferencia. No seremos perfectos, pero sí la Biblia nos llama a ser santos en este lugar. Y la Biblia nos llama a marcar la diferencia en medio de una generación malvada, perversa y maligna. Convertirnos como luminares en el mundo, dice la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe a diferentes iglesias y pastores de la iglesia del primer siglo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 7 de la primera carta, que el Señor no ha llamado a nadie a inmundicia, sino que nos ha llamado a que cada día vivamos en santificación delante de su presencia. También el apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 10, versículo 12, Pablo le dice a la iglesia: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sin duda alguna, el Espíritu de Dios pone en el corazón de su siervo en el momento para poder escribir estas cartas a la iglesia, para poner al pueblo preparado, advertido contra los ataques del diablo y del pecado que quiere ensuciar nuestras vidas. También el apóstol Pablo, escribiendo la carta al joven pastor Timoteo, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Creo que el deseo de Dios, usando a sus siervos, es que la iglesia de Cristo pueda mantenerse firme. Nosotros no somos cualquier grupo de personas. Es posible que la sociedad pueda mirarnos como un grupo de pacotilla de gente religiosa, pero no somos ninguna pacotilla, no somos ningún grupo sectario ni religioso, no. Somos la iglesia gloriosa de Jesucristo, somos la iglesia inmaculada, lavada con la sangre del Cordero. Somos un pueblo llamado a marcar la diferencia en este lugar. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora, a su nombre sea la gloria. El deseo de Dios para su pueblo es que la iglesia pueda marcar la diferencia. Y sin duda alguna, lo que a nosotros nos hace ser diferentes no es que seamos personas gritonas o personas, amado hermano, que nos creamos mejores que los demás. Sin duda alguna, cuando nosotros nos gloriamos en el Señor. Y lo que nosotros decimos, la diferencia, es que nosotros no seguimos a ningún líder de este planeta terráqueo. Muchas religiones en el día de hoy siguen líderes en las cuales han muerto y ahí se han quedado en la tumba.
Pero el líder que sigue a la iglesia de Jesucristo es un líder que dijo: voy a morir, y voy a morir por toda la humanidad, pero el tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y eso es lo que marca la diferencia, que Cristo sí murió, pero el tercer día se levantó de entre los muertos, y hoy es primicia de los que durmieron, dice la palabra. Y no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo. Y cuando asciende al cielo, Él dijo: voy a ir al cielo, y al llegar al tercer cielo voy a rogar a mi Padre para que mi Padre mande otro consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Él llegó al cielo, Él rogó al Padre, y mandaron al Espíritu Santo, para que nos consuele, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Así es que nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice la Biblia, en nuestras debilidades. Sin duda alguna es el Espíritu Santo que nos ayuda, y es el que cuando queremos desviarnos, queremos pecar, es el que nos está redarguyendo continuamente. Cuando tú quieres apartarte de la palabra, de la enseñanza, de la santidad establecida de parte de Dios a través de su palabra, es el Espíritu Santo el que trae dirección a nuestras vidas. Si cometemos pecados, no es porque no tengamos al Espíritu Santo, es por nuestra rebelión, es porque nuestra naturaleza pecaminosa la hemos estado alimentando. Cada cristiano que está presente en este lugar tiene dos naturalezas. Tiene la nueva naturaleza en Cristo, que es esa vida regenerada en Cristo Jesús, pero también tiene la otra naturaleza, la naturaleza que la dejamos colgada en la cruz. Y esa naturaleza pecaminosa muchas veces quiere levantarse. Yo quiero decirle algo en esta hora: depende a quién alimentemos. Un mensaje de confrontación contra el pecado, ¿acaso es porque en la iglesia solamente hay pecadores sinvergüenzas? ¿Acaso es porque en la iglesia hay un montón de perversos degenerados? Damos gracias a Dios, porque de las tinieblas Dios nos llamó siendo quienes éramos, y nos trajo a su luz admirable. Y el mensaje de confrontación es un mensaje de alerta, teniendo al pueblo preparado contra toda acechanza del enemigo. Mas sin embargo, el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 1 que hemos leído, le dice a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, la enseñanza de la palabra que le estaba escribiendo el apóstol Juan era para mantener a la iglesia despierta, a la expectativa, mantener a la iglesia, hermano mío, armada con la palabra, para no dejarse vencer por el pecado, por el diablo, por el mundo. Y el apóstol Juan le dice: ¿saben qué? Esta palabra les escribo para que no pequéis. Es exactamente lo que se hace en cada culto, en cada reunión, cuando se predica el mensaje de la palabra. ¿Cuál es el deber de cada pastor, de cada hombre de Dios? No es venir a ver a quién va a masacrar en la iglesia, al que le cae mal le va a dar con todo. No, el deber del hombre de Dios es predicar la verdad de la palabra, es predicar todo el consejo de Dios, para mantener a la iglesia despierta, para mantener a la iglesia a la expectativa. Alguien dice gloria a Dios en esta hora, y que la iglesia se mantenga velando y orando, esperando a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Mas sin embargo, cuando se da la palabra, el mensaje, el propósito es que la iglesia se mantenga limpia, que el que está a la par suya se mantenga limpio para no caer en el pecado de muerte, que el que
está sentado en esa silla, sea hombre, mujer, joven, jovencita, anciano, anciana, se mantenga despierto a través de la palabra, a no dejarse vencer por el pecado. Por eso es que continuamente hay una palabra que reprende, una palabra que confronta, una palabra que muchas veces usted siente que solamente falta decirle su propio nombre. Siente usted de repente que están a punto de descubrirlo. Es Dios hablándolo a través de la palabra, es Dios tratando con tu alma, es Dios tratando con tu vida. Para eso se envía la palabra, para hacerle frente al diablo y al pecado y mantenerse firme como buen soldado de Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y el apóstol Juan le dice a la iglesia: les estoy escribiendo esta carta para que no pequen. Es decir, la palabra que les envío es para que no pequen. Y cuando nosotros estudiamos el contexto, está hablando del pecado de muerte. Está hablando de ese pecado que te esclaviza y te aparta de la carrera de la fe. Ese pecado que esclaviza, te ata. Es un pecado de muerte, que si Cristo viene te quedas. No estamos hablando de aquel pecado que usted se enojó pero rápido pidió perdón, o usted miró algo que no le agradaba a Dios y usted dejó de verlo rápidamente. Escuchó algo en su trabajo, una música mundana: el Señor, perdóname, yo no quería escuchar esta basura, esta música, perdóname. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pecado de alevosía, el pecado cuando se hace con conciencia propia. Ese pecado cuando usted comienza a hacer algo que sabe que no le agrada a Dios. Pecados que hoy por hoy jóvenes han caído en la pornografía, caballeros han caído en adulterio, jóvenes en fornicación. Pecados de muerte que te están alejando de la santidad y te quieren llevar a una condenación eterna. Para eso es la palabra, para mantenerte despierto contra todo ese pecado. A su nombre sea la gloria. Para eso se escribe. Por eso Juan le dice: les escribo esta palabra para que no pequen. No estamos hablando de un pecado, como dice el salmista: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Que usted muchas veces ofendió, quizás no se dio cuenta. No, estamos hablando de esos pecados de muerte. ¿Por qué se predica fuerte continuamente contra el pecado? ¿Es porque la iglesia está llena de maleantes? No, es para que la iglesia se mantenga despierta. Les escribo esta palabra para que no pequen. El mensaje de santidad, de sana doctrina, no es para recibirlo de una manera emocionada, no. Póngale atención a la palabra, sea reverente a la palabra. Cuando la palabra es enviada, es para que la iglesia se despierta escuchando y le diga: Señor, ¿qué palabra tienes para mí? ¿Qué palabra tienes para fortalecerme, para llenarme, para mantenerme despierto, para mantenerme velando y que no caiga en la cara del diablo? A su nombre sea la gloria. Mas sin embargo, cuando muchas veces la persona le falla a Dios y se descuida o cae en un descuido espiritual, y ese descuido espiritual lo lleva a un conformismo, y el conformismo lamentablemente lo lleva a pecar contra Dios, a fallarle a Dios. La Biblia, como palabra de Dios, Dios conoce cómo es el ser humano. Dios sabe que el corazón del hombre desde el principio fue de continuo al mal. Desde el principio. Y ahora que tenemos la bendición del Espíritu Santo es para que la iglesia se mantenga firme. Y por eso, mire, continuamente hay una palabra. Una palabra. Guárdate para Dios. Conságrate para Dios. Vive para Dios. A usted no le han dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. No lo han llamado a inmundicia, no lo han llamado a pecar, no lo
lo han llamado a que vaya como el cerdo a revolcarse en el cieno, ni como el perro a comer el vómito. No, lo han llamado para que se mantenga firme, para que marque la diferencia en esta tierra. No seremos perfectos, pero sí somos santos para la gloria de Dios, porque es la sangre de Jesús que nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado para la gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, usted que está presente en este lugar, no solamente hermanos que se han descarriado y posiblemente los tengamos sentados en esa silla, no solamente personas que en un tiempo atrás perseveraron en el evangelio y hoy por hoy lamentablemente dejaron de congregarse en una congregación, en una iglesia, sino también quiero dar en esta preciosa noche un grito de alerta para aquel que se considera todavía iglesia de Cristo, creyente, hijo e hija de Dios. Lamentablemente muchas personas han caído rendidas y han caído derrotadas frente al pecado. Y la Biblia nos enseña que cuando alguien es vencida por el pecado, lo menos que tiene que hacer es encubrir ese pecado que ha cometido delante del Señor. Por eso el sabio Salomón, en el famoso verso que casi todos conocemos, Proverbios 28:13, Salomón dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. Se lo voy a repetir por segunda vez porque a muchos les da miedo decir este verso. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. La Biblia nos enseña que lo correcto en esa persona que le ha fallado a Dios, ha pecado contra Dios, no es que tome la decisión de salir corriendo de la iglesia. Es fácil salir corriendo de una congregación y no afrontar las consecuencias. No, si no cuesta nada decir: yo no voy a pasar la vergüenza de saber que caí en fornicación y que todos se dan cuenta y me disciplina, mejor me voy de la iglesia. Cobardes en el día de hoy que por cualquier cosa abandonan a Jesucristo. No, eso no cuesta nada. Pero ¿sabes algo en esta hora? Al diablo le conviene que usted, después de haber pecado, se vaya para el mundo, porque eso es lo que el diablo siempre quiso desde el principio: sacarte de la iglesia y llevarte para el mundo. Pero Jesucristo envía la palabra para decirte: si has pecado, confiésalo delante de Dios en esta hora, confiésalo delante del Eterno y apártate del pecado y alcanzarás misericordia, dice la palabra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Porque mientras tú encubras el pecado, no vas a prosperar en todo lo que quieras hacer. No hay prosperidad en nada. Porque tu primer enemigo, cuando el pecado se enseñorea de ti y cuando el pecado reina en el hombre, tu primer enemigo se llama Dios. Porque Dios no puede tener amistad con el pecado. Dios no puede tener amistad. Si algo Dios odia, y odia con la palabra odio, es el pecado, es la maldad. Porque Dios habita en la santidad plena. Dios habita en la luz inaccesible. Dios habita en la perfección. Y por eso Él llama al pecador que venga a su luz admirable. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Y el que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia. Mas el que los confiesa, y ese es el problema, esa es la lucha que hay en todos los presentes, empezando desde los ministros
Hasta el último miembro que ha llegado a esta iglesia, esa es la lucha, que pocos quieren confesar su pecado. Pocos. Nadie tiene esa valentía de querer reconocer y decir: yo le he fallado a Dios. Pocos son aquellos que se llenan de valor y decir: yo quiero confesar que caí vencido por el pecado, yo le fallé a Dios. Es que queremos mantener ese pecado oculto. Cuando hemos pecado contra Dios, lo menos que queremos es que nadie se dé cuenta. Lo menos que queremos, hermano mío, óigalo bien, es que los demás sepan lo que hemos hecho. Queremos mantener aquello guardado, queremos mantener aquello, y nosotros decimos: nadie sabe nada, nadie conoce nada. Y entramos a la iglesia como grandes predicadores, entramos a la iglesia como grandes líderes, entramos a la iglesia como grandes santos, pero Dios sabe que muchos hace rato fueron vencidos por el pecado, y Dios está esperando que confieses con tu boca y busque la misericordia y del perdón de Dios Todopoderoso. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Amamos la palabra de Dios en esta hora. Dios nos conoce. Dios te conoce tanto, más de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No dice el que lo posee, no, yo Jehová, dice el Señor. Si alguien conoce tu vida más que tú mismo, varón, más que tu esposa, que tus hijos, es Dios. Mas sin embargo, cuando la persona cae en pecado, estoy hablando de esos pecados de muerte que tú sabes que si Cristo viene te quedas. Usted mismo sabe, usted mismo siente, y usted siente que ya no hay esa conexión. Usted mismo siente, Señor, te dice: ya no quiero seguir en esto, pero el diablo te ha atado, el pecado te ha encadenado, y por mucho que quieres salir no puedes. Intenta despegarte de las cadenas y no puedes. Pecas y vuelves a pecar, y tú dices: quiero soltarme de estas cadenas, y no puedes. ¿Sabes por qué? Porque ese es el pecado oculto. El pecado oculto es un pecado destructivo que poco a poco comienza lento, poco a poco comienza a destruirte. Y lo primero que destruye es tu relación con Dios, es lo de adentro. Comienzas a perder la paz. Puedes estar dentro de una iglesia, pero tú sabes que hace rato no tienes paz con Dios y no tienes paz contigo mismo. Has perdido la paz, has perdido la tranquilidad, porque el pecado te la ha robado. Necesitamos venir a Cristo Jesús y decirle: perdóname, Señor, porque no tengo paz. A su nombre sea la gloria. Usted puede sonreír, pero no tiene paz. Aleluya. Te puede pelar en los dientes a cualquiera, pero no tiene paz. Los adúlteros son infelices en el día de hoy. Pueden tener 2, 3, 4 mujeres, pero no tienen paz. Porque el adulterio te ha atado siendo un pecado de muerte. ¿Vive mi Cristo o no vive? ¿Vive Jesús o no vive? Cristo vive y reina para siempre. Alguien está aquí para dar un gloria a Dios en esta hora. No hay paz. Cuando yo me voy a la Biblia, yo aprendo en la Escritura que el pecado oculto es un pecado que lo primero que destruye es mi relación con Dios. Y al destruir mi relación con Dios, siendo lo primero que comienza a ser el pecado oculto, ese pecado oculto sucede de que la paz que yo tenía en el Señor ya no la puedo sentir. No hay paz. Estás en tu trabajo y no sientes paz. Estás en tu casa, no tienes paz.
Vienes a la iglesia, levanta las manos, quieres llorar, pero no tienes paz. Y el diablo y el pecado te dice: eres un hipócrita. El pecado te dice: mujer, eres una hipócrita, porque finge levantar las manos pero no tienes paz. Hace rato se te fue la tranquilidad. El pecado te dice: eres un hipócrita, porque tú sabes que es pura ficticia, es pura pantalla. Levanta las manos, te das la danzadita, te das el brinquito, algunos hablan lengua, pero es pura pantalla, no sienten nada, porque el diablo les robó la paz de Cristo. Necesitamos confesar ese pecado para que haya paz de verdad en el corazón. Dice la Biblia, Salmos 38:3. Oiga lo que dice David después que ha caído en adulterio. David dice: nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. A su nombre sea la gloria. Mira que hasta la apartó y dile: el pecado oculto quita la paz. No le tenga miedo, dígale: el que nada debe, nada teme. El pecado oculto quita la paz. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ese pecado oculto que tú estás haciendo en lo secreto, mientras lo disfrutas en la intimidad, que tu carne lo disfruta, cuando has terminado de pecar, te sientes un hombre miserable. Te sientes una mujer infeliz. Mientras estabas pecando, tu carne lo estaba disfrutando, pero después que se fue la euforia de la carne, tú sientes una intranquilidad. Tú sientes que eres el hombre más infeliz de la tierra. Te sientes una mujer miserable, porque la Biblia es la Biblia y ella no nunca va a mentir. Ella nunca nos va a mentir. Cuando la palabra dice algo, créalo. Porque si no lo cree, óigame, cuando esté en los zapatos de lo que le estoy diciendo, va a decir: tenía razón ese predicador. Pero no es necesario llegar a ese pecado. Si en esta hora podemos decirle: Señor, yo no quiero fallarte, líbrame de ese pecado, líbrame del pecado, guárdame, Señor, que no quiero fallarte. David experimenta que no hay paz ni en sus propios huesos. Cuando nosotros observamos la conducta de cada una de estas personas, nosotros observamos que estas personas no solo perdieron la paz. La Biblia dice que este hombre llamado David también perdió el gozo de su corazón. Cuando alguien mantiene un pecado oculto, el pecado oculto lo primero que hace es robar esa intimidad con Dios, y las consecuencias primarias comienzan a darse dentro de tu ser. Es decir, tú no miras las consecuencias exteriores. Cuando usted comienza a ver consecuencias exteriores, es porque ese cliente hace rato viene arrastrando la cobija. Ya rato viene arrastrando la hamaca de Charagán, hermano mío. Ya ratito. Porque las primeras consecuencias se dan internamente, desde adentro. Se pierde la paz. Segundo, se pierde el gozo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice el salmista, Salmo 51:12:
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué David decía eso? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque él había pecado contra Dios y ya no tenía gozo. Había perdido la paz verdadera que solamente Dios sabe dar. Ahora ha perdido el gozo. Usted ve esas personas que están en una iglesia, pero solo falta meterlas dentro de un féretro y ponerles una tajada de limón. Usted los mira ya todos muertos en la iglesia, moribundos. No tienen gozo. Cuando alguien cae en pecado no tiene gozo. Usted le dice: ¿quién vive, hermano? A ver, dicen ellos, ya no saben que es Cristo, ya no saben, ya perdieron el gozo. ¡A su nombre! Oh. Mire, rápido dijo Gloria, pero le estoy dando un ejemplo. El que está en la parte dice: yo me llamo Mario, yo me llamo Pedro. Óyeme, es que el pecado hace que pierdas el gozo. Ya no disfrutas la vida en Cristo. Tú vienes a la iglesia y tú ves que el que está en la puerta tuya se goza y tú no sientes nada. El que está en la puerta tuya dice: gloria a Dios, aleluya, pero tú no sientes nada. Porque el pecado te roba el gozo de la salvación. Y aunque quieras fingir levantando las manos, tú sabes que no sientes nada. Aunque quieras aplaudir, aquello está desabrido. Aunque tú quieras decir: gloria a Dios, aleluya, tú sabes que no hay una fluidez, no hay un gozo verdadero. Tú has perdido el gozo en Cristo, porque eso hace el pecado oculto en la vida de aquel que peca contra Dios. Se pierde el gozo, se pierde. Por eso David, en su oración, ya después que se descubre todo el tamal, él escribe el capítulo 51, pero él le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque me imagino llegar a David, no directamente al templo, sino allá a los atrios de la casa de Dios, y poder llegar y auspiciar los sacrificios. No sé cuántos sacrificios había hecho David, cuántos animales habían matado en nombre de él, por cuántos sacrificios por causa de su pecado de muerte. Pero él no tenía paz, él no tenía gozo. Como muchas personas vienen a la iglesia, no quieren confesar su pecado y ellos dicen: no, ya va a pasar. Escúchame, pueden pasar 5 años, pero ninguno de los años es suficiente para tapar tu pecado. El único que puede limpiar tu pecado es la sangre de Jesús. Es la sangre carmesí de Jesús. Tiene poder para limpiar tu pecado cuando lo confiesas de corazón. A su nombre sea la gloria. David había perdido el gozo. Aleluya. Eso es lo que pasa. El pecado oculto, la destrucción lenta. Mira, es una destrucción que va pausadamente, pausa y play, así te lleva el diablo. Mire, pausadamente. Aleluya. Usted dice: no tengo paz. Cuando alguien está en pecado, siente que ya varios los están. Cuando usted le queda viendo, dice: ya me descubrieron. Aleluya. Ay, Señor amado. Y usted le dice: Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Todo bien, hermano? Sí, todo bien. Pero usted lo mira casi le acelera el corazón, mire. Usted mira que le va a dar válido entre poco. Porque eso es el pecado oculto. Ha perdido el gozo. Mire, usted observa que ya no es la misma persona de antes. Ese gozo que lo caracterizaba lo ha perdido.
aunque quiera fingir, aunque quiera levantar las manos, aunque quiera cantar, puede pedir una parte especial y subir al púlpito de una manera vergonzosa y quiera subir al púlpito a cantar, no hay nada, no siente nada, porque el pecado oculto te destruye por dentro. No hay paz, no hay gozo. David, él confiesa que cuando el pecado oculto lo había gobernado, por dentro él se sentía, siendo un hombre fuerte, un soldado, un rey experimentado en batalla, él se sentía como un anciano fatigado. Él se sentía como un anciano cansado y con dolamas en sus huesos. Y David dice en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando alguien cae en pecado, no tiene libertad para alabar a Dios. No hay libertad. No hay libertad. Puede ser un joven de 20 años y se siente como un abuelito de 90. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque sé lo que hace el pecado oculto. Te destruye por dentro. Te destruye por dentro, quitándote la paz, quitándote el gozo. Te sientes enfermo por dentro. Sientes que no hay tranquilidad. El pecado es un pecado que es placentero en el momento que tu carne lo está practicando. Pero si todavía tienes, óigalo bien, un poco de ese temor de Dios y la misericordia no te ha abandonado, si todavía la misericordia de Dios no te ha abandonado, tú vas a sentir que no eres feliz así como estás. Puedes fingir con tus amigos, puedes ir a meterte a una fiesta, puedes ir a tomar con cualquier amigo que tengas, puedes ir a pecar, pero tú sabes que no eres feliz. No hay paz en tu corazón, no hay gozo, no te sientes con esa libertad. Dios te está llamando a que confieses tu pecado y le digas: Señor, perdóname por favor. A su nombre sea la gloria. Es imposible que puedas sentirte bien después de haber pecado contra Dios. Es imposible. Es imposible que disfrutes andar en el mundo y estar en la iglesia guardando ese pecado oculto. Es imposible. No disfrutas, no puedes disfrutarlo, porque la palabra es palabra de Dios y no la podemos engañar. David se sentía que mientras él callaba, mientras él mantenía aquel secreto en silencio, él se sentía que se estaba consumiendo por dentro. Se estaba consumiendo. ¿Usted ha observado cuando alguien ha caído en pecado de muerte? Eso es terrible. Eso es terrible. Mis ojos lo han visto, yo no se lo deseo a nadie. Óyeme, como el pecado comienza a consumir a la persona, pierde la belleza del Señor. No estoy hablando de tener una cara bonita. Esa santidad que vislumbraba en su vida comienza poco a poco a perder el fruto del Espíritu. Usted comienza que el diablo poco a poco comienza a sacarlo de la iglesia hasta llevarlo al mundo, solamente porque no tuvo el valor de confesar su pecado, de reconocer que había pecado contra Dios, de reconocer que había transgredido la ley de Dios. Cuando Dios en su palabra nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Jesucristo, para con el Padre el justo. Dios está llamando al hombre y a la mujer a arreglar cuentas con Dios. Amigos descarriados y gente que está dentro de la iglesia, Dios los está llamando a cuentas con Él. A su nombre sea la gloria. No hay paz. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando alguien cae en pecado, óyeme, observa. Usted lo quiere saludar, sale corriendo, lo evade. Porque el impío huye sin que nadie lo persiga. La persona no tiene esa tranquilidad, no tiene esa paz, ese gozo, no disfruta la vida en el evangelio. Aquí puede estar cayendo la gloria de Dios, pero él no disfruta nada. La unción de Dios se puede estar moviendo, puede haber una bendición grande del Espíritu Santo llenando, liberando, sanando, pero la gente no siente nada, porque el pecado oculto te encierra en una celda al grado que te separa de la bendición de Dios, te separa de lo que Dios está derramando. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre Dios y las tinieblas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y el pecado te separa de Dios. Para venir a la luz inaccesible hay que confesar ese pecado, viniendo en arrepentimiento y fe, y decirle: Señor, perdóname, vuélveme la paz, vuélveme el gozo y sobre todo la salvación de mi alma. A su nombre sea la gloria. Esas son las consecuencias internas. Lo que la Biblia nos enseña, que el hombre y la mujer experimenta dentro de su ser lo que el hombre pierde. Cuando hablo del hombre, me incluida también las hermanitas, las mujeres, pierden. Pero las consecuencias externas, esa es la otra destrucción paulatina, lenta, que va haciendo el pecado de muerte o el pecado oculto. Después que la persona ha perdido la paz, el gozo, la tranquilidad, la felicidad, ya no disfruta la vida en Cristo. Después que has perdido eso tan especial en tu corazón, el Espíritu Santo dentro de tu ser, que lo has perdido, no solo se constrictó, se fue. Aleluya. Y si estás aquí esta noche, escúchame, si estás aquí esta noche, es porque lo único que no te ha abandonado es la misericordia del Señor. Es la misericordia de Dios. Pero luego que esa destrucción paulatina ha destruido tu relación con Dios, tu relación interna de gozo, paz y tranquilidad, felicidad, la Biblia nos enseña que hoy viene la destrucción pública. Y estoy hablando para aquellos que conocen o han conocido la palabra de Dios. Las consecuencias públicas, si alguien está dentro de una iglesia y quiere mantener el tamal escondido, sencillamente te quedarás estancado frente a los demás, porque no habrá prosperidad espiritual para ti. Te lo voy a repetir por segunda vez: no habrá prosperidad espiritual para ti. La Biblia es la Biblia y ella nunca nos va a mentir. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No va a haber prosperidad de nada. El que encubre su pecado no prosperará. Tú puedes fingir mucho tiempo, pero no habrá prosperidad. La destrucción paulatina de una manera pública hará que te quedes estancado frente a los demás, perdiendo la oportunidad de seguir creciendo en la obra de Dios.
Sea en tu llamado, sea en tu liderazgo, sea en tu relación de santidad con Dios, habrás perdido esa prosperidad espiritual que es lo más importante para la vida del cristiano. Sin descartar las consecuencias que pueden vivirse en un trabajo, en la familia, que también no vamos a descartar las consecuencias destructivas que vendrán cuando se mantiene un pecado oculto. Pero creo que lo más importante es tu vida espiritual, es tu relación con Dios, es tu salvación, es tu crecimiento espiritual, es de avanzar en la carrera de la fe. Esto no es de pararse y comenzar a correr hacia la condenación, no. Has puesto la mano en el arado, mira al blanco que es Jesucristo, sigue corriendo esta carrera, sigue corriendo la carrera de la fe hasta llegar a la meta final que se llama Jesucristo, cuando venga a levantar a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Por eso, después de las consecuencias internas que sintió David, las consecuencias externas, públicas, no se hicieron esperar. Y por eso el profeta Natán, en el capítulo 12, versículo 8 del segundo libro de Samuel, Natán le dice a David: y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más de lo que tú ya tienes. Porque la prosperidad espiritual y la prosperidad que Dios puede darle a cada uno de ustedes, quiero que sepas que todo lo que tienes y has recibido dentro del Evangelio, cuando le fallamos a Dios, lo vas a perder. Porque lo que tú y yo tenemos no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, viene de parte de Dios. Sea tu casa, sea tu familia, tus hijos, tu esposa, los bienes materiales, Dios los ha bendecido para tu vida. Y eso es lo que muchos no entienden. Mis ojos han visto hombres y mujeres, evangelistas, pastores, misioneros, que cuando pecaron contra Dios, diáconos, dueños de compañías, dueños de empresas, pecaron contra Dios y mantuvieron aquel pecado oculto. Después de perder su relación con Dios, que era lo más importante, cayeron en la desgracia. Cayeron en la desgracia. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y observamos las consecuencias que cada hombre cosechó por solamente mantener ese pecado escondido. Si nosotros nos vamos a la palabra, ponga atención que estoy finalizando esta noche. Aleluya. Observaremos que todo pecado, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios lo perdona. Amén, aleluya. Dios lo perdona. Aunque las consecuencias serán inevitables y posiblemente serán vistas por todos. Lo tremendo es que cuando nosotros no queremos reconocer el pecado y el ser humano no quiere confesar lo que ha hecho, sea hombre o sea mujer, las consecuencias inevitables lo van a destruir no solamente a él. Lamentablemente nuestras familias también son afectadas por ese pecado. Son afectadas. En la Biblia encontramos cómo la familia de David toda fue afectada. Sus hijos, las mujeres que él tenía, fue afectados.
observamos cuando Acán cae en pecado, la familia, siendo tapadera de su pecado, también murieron por causa del pecado. Amados hermanos, la destrucción lenta del pecado oculto es algo que atormenta a cualquier hombre, a cualquier mujer que le ha fallado a Dios. Es un pecado que atormenta al hombre. Sé que esta noche tenemos gente sentado en esa silla, hombres y mujeres. Yo sé que ahí donde están saben que su relación con Dios hace rato la perdieron. Y posiblemente puedan manifestar prosperidad en cosas materiales, pero saben que no tienen paz para con Dios. No hay gozo en el Señor. No disfrutan la vida que llevan, porque separados de Dios nada podéis hacer. El gozo está en Jesucristo. La paz verdadera está en Jesucristo. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Separados de Dios nada podréis hacer. Quiero finalizar esta hora diciéndote: si sigues con ese pecado oculto, nunca serás feliz, nunca. Nunca tendrás un gozo verdadero, un gozo pleno, no habrá paz, mucho menos la salvación de tu alma. Las consecuencias públicas, tú te darás cuenta que Dios no puede ser burlado. Por eso Dios envía su palabra y Dios dice: hijitos míos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que nosotros muchas veces no queremos hacer. Esto es lo que muchas veces el ser humano no quiere hacer, hombre y mujer: confesar su pecado. Prefiere mantenerlo oculto. Prefiere, él dice, que qué vergüenza que se den cuenta que yo le fallé a Dios. Qué vergüenza que se den cuenta que me estoy reconciliando con Dios. Será más vergonzoso y atormentable llegar a la condenación eterna si te vas sin Dios y sin esperanza, que en esta hora venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, restaura mi vida, restaura mi alma, perdóname, Señor, perdóname, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Solamente tienes que venir en arrepentimiento y fe y reconocer que como ser humano eres un pecador, que necesitas un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Solamente Cristo puede perdonar el pecado del hombre. Él nos envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él no quiere la muerte del pecador ni del impío. Él quiere que el pecador y el impío corra a los brazos de Dios, reconociendo que solamente nuestro Dios puede limpiarnos de toda maldad. Cierra sus ojos, por favor. Ahí donde está, hágase un autoexamen. Y usted bien sabe cómo está su relación con Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Yo quiero que se mantengan en pie. Pónganse de pie todos los caballeros, por favor. Pónganse de pie, todos. Cierra sus ojos ahí donde está. Esta hora, la palabra de Dios, Él ha enviado, porque Él no te ha olvidado todavía. Dios no nos ha olvidado. Escúchame, Dios no te ha olvidado.
Y por eso cuando Él envía su palabra, es para que tú y yo recapacitemos. Recapacitemos. Y le digamos: perdónanos, Señor. Esta noche quiero orar por aquel hombre, aquella mujer que sabe que necesita arreglar cuentas con Dios. Yo no estoy hablando si estás en la iglesia o te has apartado de la iglesia. Es un término general. Tú sabes que tu relación con Dios posiblemente ya no es la misma. Todo aquel que necesita arreglar cuentas con Dios, y que necesita ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, por favor. Posiblemente eres miembro de la iglesia, estás participando, eres miembro activo, pero tú sabes, si no estás seguro de tu salvación, esta noche le puedes decir: Señor, perdóname, por favor. Esta noche le puedes decir: Señor, perdóname, por favor. Tú eres ese hombre, esa mujer. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo soy ese hombre. Tú eres ese hombre, esa mujer a quien Dios le ha hablado. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza. Levanta tu mano y dile: Señor, perdóname. Que no te dé vergüenza. Señor, perdóname, por favor. Levanta esa mano al cielo, dile: yo soy ese hombre, Señor, soy esa mujer a quien tú le hablaste esta noche. A quien tú le hablaste esta noche. Perdóname, por favor, Señor amado. Perdóname, por favor. Mantenga esa mano levantada hacia el cielo y dile: Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. 15 segundos. Queremos orar por esa dama, ese caballero. Queremos orar. Queremos orar esta hora por esa joven. ¿Hay alguien más esta noche? ¿Hay alguien más esta noche? Corre a Jesús. Corre a Jesús porque no eres feliz. Corre a Jesús porque no eres feliz. Ven a Jesús esta hora. Estés en la iglesia o fuera de la iglesia, corre a Jesús. Posiblemente estás en 4 paredes. Celebra su victoria, pues Él venció la muerte. Queremos orar en esta hora por esa vida que siente su corazón, pero siente esa batalla. Quiere pasar, pero hay una batalla que no lo deja. Corre a Jesús. Padre, rompe las cadenas. Padre, rompe cadenas en ese caballero. Padre, rompe cadenas en ese caballero. Ahora se rompe. Se rompe. Ahora, en el nombre de Jesús. Pasa al altar esta hora. Pasa al altar. Queremos orar por ti esta noche. Pasa al altar en esta noche. Queremos orar por ti. No te avergüences. No te avergüences de Jesús. Que celebrar, Cristo te llama. 10 segundos. Esta puede ser tu última noche. 5 segundos. Esta puede ser tu último
Cristo te llama. Cristo te llama. Amén. Los que pasaron al altar, hombres y mujeres, hombres y mujeres, yo quiero que se pongan de pie, por favor. Póngate de pie. Póngame de pie, por favor. Póngase de pie. Yo quiero que repitan esta oración después de mí. Cierren sus ojos esta noche. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios esta noche. Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo quiero que repitas después de mi esta oración. Quien quiera que seas, hombre o mujer, repite después de mi esta oración. Dile: Señor Jesús, esta noche